Hola, hola. Vamos a ir esperando que se vayan sumando de a poquito en este viernes. Hola Luna, ¿cómo estás? Bienvenida. Vamos a ir de a poquito, esperando, dando tiempo. Es la hora de los vivos, así que vamos a ir esperando que la gente se vaya sumando a este espacio, a esta cita de aprendizaje, como le llamamos. Hola Daniela, ay qué linda, muy bien, bienvenida, gracias por estar ahí. Un placer enorme tenerlos ahí del otro lado. Y a poquito vamos a ir esperando que nuestros invitados se vayan sumando a esta experiencia que es nuevita para nosotros y que arrancamos. Este es el segundo viernes. Hola Paula, ¿cómo estás? En el que arrancamos con nuestra cita de aprendizaje. Un momento con mente positiva, un momento de encuentro para reflexionar sobre algunos temas. Hola Vero, ¿cómo estás? Vero Princic, mi amiga, mi coequiper del otro lado. Estamos aquí con este viernes, empezando octubre. Hola Lunita, manitos. Hola Daniela, ¿cómo estás? Bueno, ahora que estoy esperando a que se sumen, puedo ir saludando uno por uno. Después se me pierden porque empiezan a pasar rápido. Hola Ana, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Lorena, ¿cómo estás? Un besito especial. Hola. Qué lindo empezar a reconocer del otro lado, aunque no les vea las caras. Algunas que conozco, me encanta reconocerlas del otro lado. Y a los que no conozco les doy la bienvenida. La Fini. Hola Nati. Como dirían, va cayendo gente al baile. Muy bueno, muy bueno. Hola Mariana, amiga hermosa, ¿cómo estás? Bueno, aquí estamos con este viernes frío, viernes ventoso. Un hermoso viernes para los que vivimos aquí en Buenos Aires, un pedido especial. Hoy empecé con mi campaña de llamemos a la lluvia, pidamos lluvia para las montañas argentinas que están pasando un mal momento. Soy tucumana y tengo mi corazoncito en mis montañas y el fuego también está ahí. Así que especialmente mis intenciones del día de hoy y así lo divulgué y lo pedí, fueron para las montañas argentinas. Así que bueno, hola Nati, ¿cómo estás? Hoy vamos a compartir un poquito sobre este temazo que es la vergüenza y que está muy relacionado a los temas que venimos, hola Cata, ¿cómo estás? A los temas que venimos conversando últimamente, que tienen que ver con la ansiedad, la incertidumbre, la vulnerabilidad. Y la vergüenza parece como yo digo, un temazo, porque realmente todos los temas que nos atraviesan a las personas son temazos de estudio y temazos por suerte, en este siglo de aprendizaje. Creo que en la medida que vayamos aprendiendo un poco más cómo funciona nuestro mundo emocional, cómo funciona nuestra psiquis y cuáles son sus mecanismos, creo que vamos a estar más cerquita de vivir con mayor bienestar y con menos apego a nuestro mundo emocional. Así que ese es el desafío. Primero, a los que se van sumando, hola María Emilia, ¿cómo estás? Hola Betina, besitos para todos. Antes que nada, quiero darles la bienvenida a este espacio. Para los que no conocen Mente Positiva, es un espacio de formación en el que estamos abocados a generar encuentros de aprendizaje transformadores, en este sentido puntualmente, ¿no? No es un espacio terapéutico, sí es un espacio de aprendizaje en el que cada uno, a su manera, a su ritmo, pueda ir aprendiendo, pueda ir tomando los conceptos que trabajamos y los pueda ir como decimos los psicólogos,
muchas veces incubando, ¿no? Poniéndolos en el interior para ir trabajándolos, cada uno, repito, a su ritmo. Muchos de acá me conocen porque son amigos y otros ya miembros de la comunidad de Mente Positiva, otros no. Soy Ceci Valladares, soy directora de contenidos y cofundadora de Mente Positiva, junto con Federico González y Verónica Princit. Y en realidad soy psicóloga de formación, pero me gusta decir, y últimamente lo digo mucho, que soy divulgamotivadora del bienestar, ¿no? Me gusta divulgar y motivar a la gente a vivir con mayor bienestar. Y para que esto suceda, sí o sí, porque también soy sincera en la convocatoria, sí o sí hay que hacer un trabajo interior sostenido y hay que mirarse, hay que aprender a mirarse. Y como siempre digo, el primer escalón de este gran viaje interior es el autoconocimiento. Es poder pasar de esa zona de confort, quizás. Hola Vale, hermosa, ¿cómo estás? Hola Sandra. Quizás poder pasar de esta zona de confort, de esta zona conocida, a una zona desconocida, pero en donde está nuestra potencia. Nuestro lema es hacer una pausa y conectar con tu potencial, ¿no? Así que también estas citas de aprendizaje tienen ese propósito, el que de a poco vayamos haciendo estas pausas programadas, estos momentos de encuentro virtuales, porque es lo que nos vino con esta época que nos tocó vivir, y que bienvenidos sean porque podemos estar en contacto. Hola Clau, hola Silvina, hola Clau, ¿cómo estás? Próximamente estaremos con Claudia Nadega en La Plata haciendo un taller sobre alimentación emocional muy bueno. Así que manos a la obra, vamos a arrancar hablando de vergüenza. Estuvimos haciendo esta pregunta en las redes y muchas respuestas no obtuvimos, y creo que verdaderamente es muy difícil hablar de la vergüenza, ¿no? Porque hablar de la vergüenza es hacernos una gran pregunta. Y esa gran pregunta, como dice el título de esta cita de aprendizaje, es: ¿qué esconde la vergüenza? ¿Qué hay detrás de la vergüenza? ¿Sí? Y esto es muy importante que lo tengamos presente, porque muchas veces cuando decimos qué cosas me dan vergüenza o qué situaciones me generan vergüenza, a qué le tengo vergüenza, empezamos a enumerarlas, ¿no? Y quizás podemos decir: le tengo vergüenza a hablar en público, tengo vergüenza a liderar mi equipo de trabajo, a decir cosas que quizás al otro le puedan molestar, hablo en voz bajita, me da vergüenza levantar la mano, me da vergüenza contestar en una pregunta en las redes sociales, me da vergüenza conectarme con la cámara en un curso. Ahora que estamos todo el tiempo, somos pantallitas, ¿no? Ya no somos personas, somos pantallitas. En realidad, eso enorme que está atrás de la vergüenza es el miedo, ¿sí? Es el miedo que está asociado a un sistema de carencias desde el cual sostenemos que no somos lo suficientemente buenos para, ¿no? Y entonces la vergüenza aparece como un escudo a ese malestar emocional que produce pensar, imaginar, conectar con la propia vulnerabilidad. Entonces, la vergüenza, lo primero que vamos a decir, voy a tratar de ir ordenándoles los aprendizajes en relación a este tema para que para ustedes sea también más simple. Lo primero que voy a decir respecto a la vergüenza es que es un escudo, y ese escudo evita mostrar mi propia vulnerabilidad, mi fragilidad, mi sentir. ¿Se acuerdan que vulnerabilidad dijimos que era nuestro propio sentir, esto que somos, nuestro ser, ¿sí? Y eso que escondemos es angustia, y hay toda una estructura psíquica que se conforma a partir de nuestra identidad, a partir de nuestro yo, que empuja hacia ese lugar, ¿no? Y empuja a través de ciertos mecanismos a que todo lo que nos genera angustia, en alguna medida, sea reprimido, ¿sí? Sea transformado, sea sublimado. Entonces, lo primero que decimos, para que vayamos tomando nota, es que la vulnerabilidad
es un escudo que evita que se exprese o que se manifieste mi vulnerabilidad, ¿ok? Lo segundo que vamos a decir es que la vergüenza es una reacción, la vergüenza es un modo de respuesta ante la mirada del otro. Esto es un dato para nada menor, ¿ok? Porque de alguna manera podemos pensar que entonces, si no hay un otro que me ponga en tela de juicio mi vulnerabilidad, no habría vergüenza. Pero esa mirada del otro, porque todo es complejo cuando hablamos del ser humano y de su psiquis, mucho más, esa mirada del otro no necesariamente es una mirada física, sino que es una mirada imaginaria, es una mirada subjetiva, es una mirada quizás internalizada, ¿sí? Entonces, es sumamente importante que empecemos a trabajar en nosotros esta gran pregunta, que es ¿qué esconde la vergüenza? Y les quiero leer, seguimos con este libro que se los introduje en el vivo anterior, cuando hablamos de vulnerabilidad, el poder del ser vulnerable, de Brené Brown, y les quiero leer un fragmento muy interesante. Ustedes ya saben que a mí me encanta la lectura, porque me parece que es inspiradora y que nos ayuda a comprender algunos de estos conceptos en sí mismos muy complejos, ¿sí? Ella dice, hay un par de buenas formas de pensar sobre la vergüenza. En primer lugar, la vergüenza es el miedo a la desconexión. Presten atención en esto, ¿sí? La vergüenza es el miedo a la desconexión. Estamos diseñados psicológica, emocional, cognitiva y espiritualmente para la conexión, el amor y la integración. La conexión junto con el amor y la integración, que son dos expresiones del amor, son la razón por la que estamos en este mundo y lo que da sentido y propósito a nuestra vida. La vergüenza es el miedo a la desconexión, es el temor por algo que hemos hecho o que no hemos hecho, un ideal que no hemos vivido o una meta que no hemos cumplido, pueden impulsarnos a que no nos sintamos merecedores de estar conectados. Este sistema de carencia ilusorio que se sostiene en esa idea de que no somos lo suficientemente buenos para, ¿no? Y fíjense lo que dice Brené Brown. La vergüenza es el sentimiento o la experiencia intensamente dolorosos de creer que somos imperfectos y por lo tanto indignos de amor y de integración, ¿sí? Si decimos entonces que, como decíamos hasta recién, que la vergüenza es un escudo de nuestra vulnerabilidad, es justamente esto, ¿no? Es una emoción, un sentimiento, una reacción dolorosa, y ahora vamos a profundizar en este concepto del dolor emocional, pero es una reacción dolorosa ante esa fragilidad que tenemos y que quizás ante la mirada del otro, la pregunta que se impone es ¿qué va a pensar el otro de mí? ¿No? ¿Qué va a pensar de mí si hago esto o aquello? Y fíjense que yo siempre digo que las frases que se usan desde antaño tienen su razón de ser, ¿no? Las frases populares, de colectivas. Y cuando decimos me muero de vergüenza, ¿no? Me muero de vergüenza, para nuestra psiquis es literal, porque significa que antes de quedar expuesto, antes de mostrar mi desnudez, mi fragilidad, mi vulnerabilidad, prefiero estar muerto. ¡Qué fuerte! Y otra frase que viene unida a eso es que me trague la tierra, porque cuando sentimos vergüenza, nos sentimos absolutamente expuestos, si no la activamos como escudo, ¿no? Entonces la vergüenza pasa por la angustia, pero la evita, trabaja como escudo, es una formación reactiva, si lo pensamos técnicamente, frente al sentimiento de sentirse mirado por el otro, ¿ok? Entonces, fíjense que esto es muy interesante porque nos hace pensar en cuál es
nuestra propia mirada de nosotros mismos, cuáles son esas miradas que tenemos internalizadas. Y creo que en ese sentido siempre recuerdo y cuando uno vuelve a estudiar los temas y vuelve a trabajar o a meter la cabeza en autores magníficos como Sartre, por ejemplo, un filósofo existencialista, y él decía que la vergüenza es vergüenza de sí ante alguien, ¿no? Y también decía, soy como el prójimo me ve, soy como el otro me ve. Eso, cuando la vergüenza cumple su función de escudo, ¿sí? Porque cuando la vergüenza no está cumpliendo su función de escudo, cuando estamos pudiendo aceptar nuestra fragilidad, tenemos la posibilidad de ser, más genuinos, de ser más nosotros mismos. Y si somos frágiles, ¿qué pasa? Si nos mostramos frágiles, ¿qué pasa? ¿No? O sea, ¿qué pasa con nuestra profundidad cuando decidimos, quizás de manera inconsciente, que no vale la pena ser mostrada tal cual es, ¿no? Cuando le cedemos el poder a la vergüenza, cuando le cedemos el poder al miedo, cuando le cedemos el poder a la ansiedad, a la soberbia o a un montón de pasiones que nos pueden poseer, ¿no? Como la obsesión, la codicia, un montón de pasiones que vienen a tener una función, pero que nos sacan de nuestro ser y nos dejan quizás atrapados en una mentalidad más del ego, ¿sí? Otra cosa que quiero decir entonces, para como ir enconando la charla, es que así como dijimos que la vergüenza es un escudo, también dijimos que la vergüenza guarda relación con la mirada del otro, ¿sí? Hay una subjetivación ahí de mi ser ante la mirada del otro, ¿sí? Y se me abren muchas preguntas. Entonces, cuando tengo vergüenza de hablar en público y habilito esa vergüenza, lo que hago es quedar atrapado en ese lugar de escudo entre mi intimidad y el afuera, ¿sí? Entonces, no puedo mostrarme, no puedo mostrar lo que soy. No puedo mostrar lo que soy porque estoy atrapado, estoy identificado con ese ser vergonzoso. Y acá quiero hacer un paréntesis fundamental, porque los que me conocen saben que soy fanática de las sutilezas. Me parece que es algo que no nos enseñaron cuando nos educaron, pero es fundamental en educación emocional tener claro ciertas sutilezas, ciertas relativizaciones. Y acá les digo que no es lo mismo sentir vergüenza que ser vergonzoso. Cuando la desconexión emocional que algunos de estos afectos o de estos sentimientos generan en nosotros se sostienen en el tiempo, se transforman en temperamento, se transforman en rasgo de nuestro carácter. Y es ahí donde tenemos que evitar que llegue, ¿no? Entonces, la vergüenza en sí mismo, este escudo, tenemos que empezar a trabajarlo, a afinarlo de a poco, para que de a poco se vaya pudiendo mostrar nuestra profundidad. Cuando hablamos de vergüenza, también hay muchos tipos de vergüenza y según los autores hay diversas clasificaciones, 12, 14, 10, 8, no importa, no es lo que hoy es más importante. Lo que hoy es más importante es entender que la vergüenza, sea del tipo que sea, que puede ser una vergüenza corporal, en donde el sistema de creencias que se activa tiene que ver con la fealdad, o una vergüenza sexual, en donde se activan las creencias en relación a la intimidad, una vergüenza psíquica, en donde lo que se activan son las creencias en relación a nuestra estima propia, ¿no? A nuestra autoestima, o la vergüenza social, en donde lo que se activa es el riesgo de la estigmatización, el ser estigmatizado por identidad, por género, socialmente, por rendimiento, por lo que sea, por lo que fuere, ¿no?
o la vergüenza ontológica, que tiene que ver con el ser, ¿no? Con esto de sentir vergüenza, quizás de mostrar realmente lo que uno es. Pero en cualquiera de estos casos, y muchas otras más clasificaciones, de nuevo insistimos en que la vergüenza lo que está escondiendo es el miedo, ¿sí? Entonces, donde tenemos que trabajar es en este miedo que está detrás de la vergüenza y en el sistema de creencias que sostiene este miedo, porque en definitiva, fíjense que nosotros dijimos que la vergüenza es una formación reactiva, ¿no? Es una respuesta, es una forma de responder y que está involucrada a la mirada del otro. Entonces fíjense que en definitiva lo que estamos diciendo es que acá hay un afecto, pero ese afecto está desconectado de la cognición, porque hay como una especie de incongruencia entre el sentir y el pensar. ¿Por qué? Porque cada vez que hay malestar o que aparece fundamentalmente la vergüenza, se activan pensamientos negativos y estos pensamientos negativos generan un mayor malestar, ¿sí? Entonces, de nuevo, se cumple la condición del círculo vicioso, ¿no? Como lo decíamos con la ansiedad, una preocupación lleva a otra preocupación y no puedo sacar mi atención de ese lugar. Con la vergüenza pasa lo mismo, ¿no? Y entonces me da vergüenza esto y genero un sistema, un escudo para protegerme de este pensamiento de carencia que tengo, en el que siento que no soy capaz de o no soy lo suficientemente bueno para. Y este escudo es una falacia, ¿no? En realidad, porque lo que termina haciendo es encasillándome, estigmatizándome, limitándome, como esta visión de túnel, ¿no? En el que cada vez estoy más limitado para ver mi vida con más posibilidades o con más creatividad. Y además, me parece que es una forma ilusoria o equivocada de negar la propia vulnerabilidad, porque en definitiva, lo que nos va pasando es que nos vamos asentando en esa creencia de que no somos buenos para, y eso lo vamos sosteniendo, ¿saben cómo? Como una verdad absoluta. Como una verdad absoluta en nuestra mente, a la que la mente entera tiene que generar coherencia para sostenerla. Entonces es muy difícil después poder salir desde la cognición, desde la razón, desde la mente, de los pensamientos, de ese sentir vergüenza, ¿sí? Porque está en lo más arraigado, está en ese sistema emocional, en ese mundo reactivo. Les voy a leer unos pedacitos de unas reflexiones. Elsa Punset, que ya se las he presentado varias veces, ella dice: con los miedos y la vergüenza se escapan por el desagüe casi todas las cosas inesperadas y divertidas, las oportunidades y los encuentros insospechados. Qué lindísima y esperanzadora reflexión para ponernos a trabajar, porque la verdad, esto que les decía recién, la visión de túnel, la falta de creatividad, el pensamiento limitante, nos quita brillo, ¿sí? Porque nos hace estar en una oscuridad, pero no de manera potencial, no de manera creativa, sino que nos hace estar en una profundidad en la que estamos petrificados. ¿Saben qué es petrificado? Estar hecho piedra, ¿sí? Piedra del miedo, rígidos, en donde es muy difícil poder movernos de ahí y poder descubrir todo lo divertido que podríamos vivir y disfrutar si no tuviéramos esa vergüenza, si no sintiéramos puntualmente esa vergüenza, ¿no? Brené Brown dice: la vergüenza asfixia nuestra autoestima y nuestra conexión, porque recuerden, cuando hablamos de vergüenza, hablamos de desconexión, ¿ok? Y esa desconexión es con nosotros mismos, no es una desconexión solamente con el mundo exterior, es una desconexión con nuestra propia profundidad. Y es más,
Brené Brown dice algo más interesante. No podemos anular selectivamente las emociones. Anula la oscuridad y anularás la luz. Fíjense qué interesante esto, ¿no? Porque esto tiene que ver con lo que Jung nos enseña cuando dice: allí donde está el malestar está tu trabajo, ¿sí? Malestar en todo sentido, porque sentir vergüenza nos da malestar. Y ahí retomo esto que les decía recién acerca del dolor emocional. El dolor emocional duele como el dolor físico. Y bueno, por suerte ahora tenemos la neurociencia de aliada, ¿sí? Porque durante muchísimos años no solo la psicología, sino que la filosofía y muchas ramas del pensamiento profundo han tenido que luchar contra el descreimiento de que tiene tanto peso y tanta importancia lo físico como lo mental, ¿no? Entonces este dolor emocional que se genera a partir de la vergüenza es un dolor que tiene que ver con esta desconexión, con esta falsa creencia de no ser lo suficientemente buenos, de no ser amados, ¿no? De ser rechazados, de no ser queridos, de no ser aceptados, de que nuestros miedos acerca de esa propia fragilidad estén desnudos, ¿sí? Sin ningún tipo de disimulo, sin velo. Pero para eso está la vergüenza, ¿no? Para cubrirnos. Pero nos desconecta, nos deja sin recursos, nos deja sin la posibilidad de aceptar desafíos, de encontrar en cada una de las adversidades o de las situaciones nuevas que se nos aparecen enfrente la oportunidad de reinventarnos, de ser creativos, de generar en nosotros nuevos recursos. Esta semana, en nuestro rincón de lectura, que paso el chivo, que son los martes, por ahora, los martes a las 6 de la tarde, en nuestro rincón de lectura leímos un libro que es hermoso, que es de Sergio Sinaí, se llama La vida plena, y leímos el capítulo que habla sobre la vida con sentido. Y ahí lo elegimos fundamentalmente para reforzar esta idea que no es solo de este autor, sino que es de muchísimos autores y está muy, muy desarrollada, y que habla de la plenitud que uno puede alcanzar si uno vive una vida con sentido. ¿Y saben cuál es, me parece a mí, el sentido más claro que podemos tener en este proceso de trabajo interior? Es este trabajo que Jung lo define perfectamente de aprendizaje espiralado, ¿no? De ir a la profundidad, que puede ser nuestro inconsciente, nutrirnos y volver a la superficie, más nutridos, más potentes, más creativos, pero no dejar de mirar nuestra profundidad, no negarla, no ponerle la alfombra, porque si así lo hacemos, vamos a sostener ese sistema de creencias errado y vamos a habilitar la vergüenza. Y fíjense, vamos a empezar a responder a esa gran pregunta de qué va a pensar el otro de mí. Vamos a empezar a responder con actitudes y con comportamientos, con patrones que vayan en esta línea de no hago esto porque tengo vergüenza, no hago esto porque me muero antes de hablar en público, no hago esto porque prefiero que nadie se entere que yo estoy aquí, ni loco levanto la mano, jamás haría una pregunta, no puedo hablar en público. Bueno, fíjense cómo si uno empieza a hablar de la vergüenza, se da cuenta que este sistema de creencia es falso, porque por un lado, este escudo es como que me preserva, porque preserva mi vulnerabilidad. No, yo no hablo en público. Y me quedo ahí, desconectada de mi profundidad, sin poder indagar un poco más profundo acerca de qué es lo que me pasa, ¿no? Ayer compartimos en este espacio que le llamamos Reflexión en Acción, una entrevista a Rafael Santandreu, que es un psicólogo y escritor español copadísimo, con ideas así súper ágiles y renovadas,
que va también en esta línea. Y él dice, ¿no? Dejar de ser vergonzosos, escuchen, dejar de ser vergonzosos es aceptar nuestra finitud. Fíjense qué interesante esto. En lugar de construir muros de vergüenza para disimular mi finitud, aceptar mi finitud, ¿no? Porque esto tiene que ver con trabajar internamente para cambiar nuestro sistema de creencias, nuestro sistema de valores. ¿Dónde está puesto el valor? ¿En la perfección? ¿En no equivocarnos nunca? ¿En que todo el mundo lo va a hacer mejor que uno es carente? Ahí está el sistema de valores. ¿O el sistema de valores está puesto, como decíamos al principio, en esta capacidad que tenemos las personas de amar, de estar conectados con nosotros mismos, de sentir, de tratar de conciliar el sentimiento, el afecto con la cognición, con el pensar? La verdad es que cuando uno empieza a trabajar este sistema de creencias en el que se sostiene la vergüenza, es posible cambiar esta reacción típica que es la vergüenza, que tiende a la huida, ¿no? Como el miedo. No, mejor me voy. No hablo en público. ¿Y qué pasaría si me animo a hablar en público? Les cuento un secreto. Cuando empezó la cuarentena y tuvimos que dejar de hacer nuestros talleres presenciales, empezamos a pensar qué podíamos hacer para que Mente Positiva siguiera con su propósito de generar estos encuentros de aprendizaje. Y entre muchas cosas que se nos ocurrieron, una de esas cosas era hacer estos vivos, empezar a hacer talleres online. Y en ese caso, como la facilitadora de los talleres y de estos encuentros soy yo, sentí vergüenza, por supuesto. Mi primera reacción fue, ¡ay no! Tengo que hablar a no sé a quién, o sea, tengo que ponerme a hablarle al teléfono. Me acordé cuando éramos chicos y yo le hablaba al espejo, ensayando alguna conversación difícil que me daba vergüenza. Y la verdad es que estoy tan agradecida y estoy tan contenta conmigo misma de haberme animado a superar ese escudo, ¿sí? Porque haberme animado a superar ese escudo de la vergüenza primero fue una invitación a trabajarme un poquito más, ¿no? Para poder sostenerme aquí delante del teléfono, no sé, de la cámara, en este vivo virtual, delante de ustedes. Pero también fue una oportunidad para aceptar mi vulnerabilidad, ¿no? Y esto si hablo mal, si hablo bien, si se conectan mucho, si se conectan poco, si lo que digo gusta, si lo que digo no gusta, esto de la mirada del otro. Y en realidad, si nosotros logramos encontrar en la vergüenza una oportunidad y no un escudo, una oportunidad de trabajar nuestros miedos, ganamos en profundidad, ganamos en potencialidad. ¿Es esperanzador o no? ¿Sí? O sea, esto de trabajar para dejar de ser vergonzosos y trabajar en ese sentir, en ese intento de conciliar el afecto con el pensar y, por supuesto, trabajar, como también lo decimos siempre, en nuestra integración, en esta posibilidad que tenemos de poder empezar a escuchar de qué manera nos hablamos a nosotros mismos, qué nos decimos ante determinadas situaciones, qué nos decimos no solo ahora, qué nos decimos desde siempre, qué nos decimos desde que fuimos creciendo a lo largo de nuestras diversas etapas madurativas, qué nos fueron diciendo, ¿no? Entonces, creo que para ir como redondeando esto,
Así también si necesitan hacerme alguna pregunta, me la pueden hacer. Pero digo, tratando de sintetizar un poco lo que fuimos hablando y tomo muy en cuenta las investigaciones de Brené Brown, entre muchas otras en las que ella se apoya. Digo, la vergüenza, punto número 1, la sentimos todos, ¿sí? No hay gente que tenga vergüenza o que sienta vergüenza y otros que no. Está dentro de nuestra estructura psíquica, es uno de los afectos, de las emociones que se disparan, ¿sí? Como sentimos miedo, como podemos sentir amor. Por eso siempre invito a que el amor sea la bandera, o sea, ese lote, ese terrenito en el cual empecemos a cultivar, ¿no? Porque nos va a servir mucho más que todas estas emociones que quizás son limitantes, pero que sí sirven y son transformadoras si las trabajamos, solo si las trabajamos, ¿ok? Otra cosa que les quiero decir es que todos, así como todos sentimos vergüenza, todos tenemos miedo de hablar de la vergüenza. Por eso cuando nos preguntan a qué le tenemos vergüenza, o decimos a nada, o decimos lo que venimos repitiendo desde hace mucho tiempo, ¿no? Y quizás nos cuesta un montón profundizar, ir un poco más allá, ir a aguas adentro, como me gusta decir. Y también lo tercero que quiero resaltar es que cuanto menos hablemos de la vergüenza, más la habilitamos. A ver, alguien me dice que se va la conexión. ¿No se me escucha bien? Bueno, espero que sí, espero que me hagan deditos como me hacen siempre si se escucha bien. Entonces digo, cuanto menos hablemos de la vergüenza, más la habilitamos. Y en ese sentido es corrosiva, es, como dice Brené Brown, asfixiante de nuestra autoestima, ¿sí? Entonces, cuidado, porque no hay ningún resultado de ninguna investigación que pruebe que la vergüenza es algo positivo en el sentido de ser un escudo. Sí, si la pensamos como resiliencia, ¿no? Si la pensamos como un modo de reaprender a mirarnos a partir de la vergüenza, a partir de este escudo, ¿no? Entonces, por un lado, perdón, ¿me pueden decir si se me escucha bien, si se me ve bien o si se me escucha cortado, como algunos me comentaron? Porque por ahora veo manitos que me saludan, pero me gustaría, la verdad, saber si se me escucha bien. Nadie me dice nada, sospechoso. Bueno, espero que se me esté escuchando bien. A ver, algunos de los alumnos de Mente Positiva que están del otro lado, si me cuentan si se escucha bien. Parece que... Bueno, voy a seguir con la ilusión de que se escucha bien del otro lado, porque la verdad que me interesa muchísimo que se lleven este cierre. Digo, reconocer la vergüenza, y saber qué es lo que la desencadena, qué es lo que oculta la vergüenza, como decíamos al principio de este encuentro, ¿no? Practicar la conciencia crítica, esto de empezar a animarnos a cuestionar nuestras verdades absolutas, esas verdades que sostenemos solo porque alguna vez nos lo dijeron o nos la dijimos y entonces tenemos que sostener esa coherencia. Y si alguna vez registramos que nos daba vergüenza hablar en público, bueno, lo tenemos que sostener. Y entonces continuamos sintiendo esa vergüenza, ¿no? Y otra cosa
que es muy importante y tiene que ver con la comunicación, con hablar de la vergüenza. Brené Brown siempre dice que a la vergüenza no le gustan las palabras y que es un hablar de la vergüenza, las palabras la marchitan. Qué interesante esto, ¿no? Muy, muy interesante. Bueno, voy a volver a preguntar si me están escuchando, porque hay mucho silencio del otro lado. Veo gente que se suma, pero veo silencio. No veo que me estén poniendo manitos de que se escucha ok. No sé si me están escuchando ok o no. ¿Vieron? Esto es raro. A ver. Hola, hola. Bueno, les voy a leer antes de leerles algo. Ah, ahí me dice Martita. Hola Martita, ¿me escuchan bien? ¿Se me escucha bien? Están todos muditos. No sé si se me escucha bien. Hola. Cuéntenme si se me escucha bien. Bueno, entonces, lo que les digo es, fíjense lo que decía Jung, se los voy a leer textual, voy a citarlo textual. No soy lo que me ha sucedido, soy aquello en lo que elijo convertirme. No se te escucha bien, me dicen, sí, ya me... A ver si ahí con los datos... Pero por ahí soy yo, me dice Vero, no, yo escucho bien, me dicen algunos. Ahí es como que se activó, empezaron a contestarme. No, la conexión está mal, gracias Cris por decírmelo. Se corta, qué lástima. Bueno, sí, esto es así, estamos en las manos un poquito de la virtualidad y hice todo para que funcionara bien, pero bueno, no se corta. Estoy ahora ahora mejor. Sí, ahora traté de activar los datos del teléfono. Bueno, no sé cuánto habrán podido aprovechar los contenidos que estuvimos trabajando, pero un poco lo que les decía para ir resumiendo, voy a tratar de hacer una síntesis muy acotada de lo que estuvimos contando. Esto de que la vergüenza, primero, es un escudo. Segundo, esconde un miedo a estar expuesto, ¿no? A que nuestra vulnerabilidad quede expuesta. Un miedo a quedar expuesto ante la mirada del otro, ¿sí? Es una reacción, dijimos, una formación reactiva, un sentimiento que se activa ante la mirada del otro. Como decía Sartre, soy lo que mi prójimo ve. Y esto es muy interesante, lo decíamos, porque tiene que ver con que si nos quedamos de este lado del escudo, ¿no? Si no de este lado del escudo y no nos conectamos con este otro lado, que es nuestra profundidad, nuestra vulnerabilidad, nuestra fragilidad, vamos a sostener, vamos a habilitar desde la vergüenza un sistema de creencias que en realidad lo único que hace es sostener que no somos lo suficientemente buenos para, ¿no? Que no somos capaces de. Y entonces nos quedamos atrapados en ese intento fallido de disimular nuestra fragilidad, de disimular nuestra finitud. Como decíamos, yo les había citado a Rafael Santandreu, que él dice que dejar de ser vergonzoso es aceptar nuestra finitud. Fíjense qué interesante, porque justamente nuestra finitud es nuestra vulnerabilidad, es nuestra fragilidad, porque todos somos finitos, todos somos frágiles, todos somos imperfectos, todos podemos fallar.
Y entonces la pregunta es, ¿dónde está el valor? El valor está en sostener el sistema de creencias que habla de carencia, de no ser suficientemente bueno para, o está en el amor, o está en esta posibilidad de estar más conectados y más integrados con lo que somos. Estoy absolutamente convencida que lo más importante es priorizar esa conciliación, esa conexión entre el sentir, entre el afecto y entre la cognición, que es el pensamiento. Hola Beto, ¿cómo estás? Hermanito lindo. Entonces, para poder ir como encontrando un camino posible, les decía antes que me diera cuenta que no me escuchaban bien, que ver la vergüenza como una oportunidad de poder profundizar en nuestra propia vulnerabilidad, de poder armar estrategias para proteger esa conexión con nosotros mismos. Esto es lo que algunos autores llaman resiliencia a la vergüenza, ¿no? Que lo dice Brené Brown muy clarito. Esto de poder trabajar desde la vergüenza nuestra profundidad, nuestra genuinidad, lo que somos de manera más genuina, sin tanto disfraz, sin tanto disimulo. Tiene que ver con trabajar nuestra máscara, ¿sí? Con trabajar nuestra identidad. Ese yo que muchas veces es una palabra que está de moda en Argentina desde hace muchísimos años y tiene que ver con un yo con inflación, ¿no? Un yo al que inflamos desde el narcisismo, desde el ego, para que soporte el dolor emocional, para que soporte la angustia. Pero en realidad el trabajo más interesante está en aceptar nuestra propia vulnerabilidad, en aceptar quiénes somos y desafiar eso que nos da vergüenza, ¿no? Poder dar un paso, poder ir hacia el otro lado. Esto que yo les contaba un poco como mi experiencia personal de cuando empezamos a hacer estos vivos y qué vergüenza me daba estar acá hablando a una cámara, a no sé a quién, y cómo estoy hoy tan agradecida de haber podido desafiar, ¿no? Esa vergüenza, haber podido entender, como dice también Rafael Santandreu en esta entrevista, dejar de decir que sinvergüenza es un insulto. Al revés, sinvergüenza es un valor, ¿no? Dejar de tener ese escudo significa que estamos madurando emocionalmente, que nos estamos trabajando interiormente, que estamos acercándonos a nuestro ser, a nuestra esencia. Y se acuerdan, en el vivo anterior conté una metáfora de Alonso Puig, Mario Alonso Puig, un médico también español, que él dice, si el conductor de nuestro auto es nuestro ser y el copiloto es el ego, vamos a llegar muy lejos. Pero si el conductor es el ego, vamos a estar de golpes en golpes, de tropiezos en tropiezos. Y es así. Así que los invito desde cada uno de nuestros espacios a empezar a incorporar estos conceptos, a empezar a trabajar el coraje de ir más allá de la superficie, porque si no, nos convertimos en expertos narradores de nuestro mal, en expertos sufridores del malestar emocional, de lo mal que nos salen algunas cosas o limitarnos a disfrutar de lo poquito que nos sale bien. Así que desde aquí nuestra invitación es esa. Aprovechen estos espacios de intercambio. Espero que el próximo se escuche mejor. La semana que viene tenemos un taller sobre el miedo y el martes tenemos el rincón de lectura. Y siempre digo, me gusta expresarles que
que desde Mente Positiva, y me gusta mucho definirme de esa manera, como una divulgamotivadora del bienestar, siempre estamos intentando estar cerca de este trabajo interior para que cada uno, al ritmo de cada uno, logre ir incorporando estos aprendizajes. Así que desde aquí, de corazón, los saludo, les agradezco a cada uno de ustedes, veo muchos nombres familiares y me voy feliz de haberlos sentido del otro lado. Y estos minutitos que quedan, si alguien quiere hacerme alguna pregunta, o ya saben que nuestro espacio está abierto para cada uno de ustedes. Gracias de corazón por haber estado ahí del otro lado, trabajando por este gran tema y a preguntarnos qué hay detrás de la vergüenza, qué esconde este gran escudo, cuáles son nuestros miedos, en qué tenemos que trabajar, por qué es tan importante la mirada del otro. Gracias a todos. Un beso enorme desde aquí y nos vemos en la próxima cita de aprendizaje. Chao, no sé si están del otro lado, tampoco sé si la conexión mejoró. Bueno, les mando besitos a todos.